Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos. Hoy nos hemos propuesto aprovechar el tiempo al máximo, así que os adelanto rápidamente lo que traemos esta semana y comenzamos. Vamos a recordar a la actriz Joanne Woodward, que ha cumplido 95 años nada menos. Jugaremos a las películas, hablaremos de las injusticias en los Oscar, charlaremos con la actriz María Vázquez y por supuesto tendremos también nuestra película del oeste. Vuelvo en un par de horas. ¿A dónde vas? A casa de mi amigo Wallaver, solo ante el peligro. Pues esto es lo que tenemos para hoy, así que adelante con el programa. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El pasado jueves, día 27, la actriz Joanne Woodward cumplió 95 años. Es una de las pocas estrellas del cine clásico que nos quedan vivas y la actriz superviviente ganadora de un Oscar de mayor edad. A Joanne Woodward siempre se la relaciona con su marido, Paul Newman, pero lo cierto es que ha sido mucho más que la esposa del guapo Ojos Azules. Desde que a los 6 años se subió al escenario del colegio en una función escolar, Joanne Woodward lo tuvo claro. Quiero ser actriz. No me refiero a hacer teatro de aficionados, sino al de verdad. Quiero ir a Nueva York. Nueva York. Esa ciudad es un verdadero infierno. A su padre no le hacía gracia el asunto, pero su madre, costurera y cinéfila, apoyó a su hija desde el principio. Además, Joanne tenía algún dinero que había ganado participando en concursos de belleza locales. Así que con 19 años se marchó a Nueva York y se matriculó en el famoso Actors Studio. También contrató a un agente para que le buscara trabajo en el teatro. Un día de 1952 acudió a su despacho y se encontró en él a otro joven actor que, como ella, estaba empezando. Era un día caluroso de agosto, yo estaba sudando y fui a la oficina de mi agente porque tenía aire acondicionado. Y allí estaba Paul con un traje elegante, corbata, todo él muy pulcro, sin una gota de sudor en su camisa, con sus enormes ojos azules y su pelo rizado. Al verlo pensé, ¡qué asco! A la actriz no le gustó nada aquel joven tan peripuesto, pero poco después su agente les consiguió a ambos un trabajo en la obra Picnic, que se representaba en Broadway. Así que tu nombre aparece iluminado en Broadway. ¿Tus fans hacen cola delante de tu camerino? Todavía no. No, de momento los dos solo eran suplentes de los actores protagonistas, pero entre ellos surgió el amor. No obstante, Paul estaba casado y tenía 3 hijos, así que Joanne aceptó mantener con él una relación clandestina durante los siguientes 5 años. ¿Sabes una cosa? Cuando hay algo que deseas con toda tu alma, no puedes esperar a que venga a ti. Debes arriesgarte y salir a su encuentro, aunque luego te des el batacazo. Pero, ¿y si te estropean las narices? Me las operaría. Paul Newman debutó en el cine en 1954 con la película El Cáliz de Plata. Joanne lo haría al año siguiente con el western Cuenta hasta 3 y reza, en el que daba vida a una fogosa joven que había quedado huérfana por los estragos de la Guerra Civil Americana. ¡Este es mi territorio! Es la casa parroquial. Hace 4 años que en este pueblo no hay iglesia ni párroco. ¡Malditos soldados! No pienso dejar que os asentéis aquí. ¡Es mi casa! ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Hubo lucha? Matasteis a 45 viejos, eso hicisteis, y tuvisteis que quemar la iglesia para lograrlo. Pero sería con su tercera película con la que Joanne Woodward daría el salto al estrellato. En Las 3 caras de Eva, la actriz se metió en la piel de una mujer que sufre un trastorno mental múltiple y con 3 personalidades diferentes. ¿Sale usted de sí, como dice, siempre que quiere? Unas veces sí y otras no. Pero cada día me resulta más fácil.
porque ella se debilita y yo me fortalezco. Y uno de estos días, como se lo dijo, saldré para no regresar más. Aguarde y lo verá. ¿Sabe lo que hice una noche? Ralph tenía que ir a Savannah y yo me presenté en la Gran Manzana y lo pasé de miedo. ¿Y sabe qué hice al día siguiente? Dejarle a ella la resaca. Aquel papel le valdría el Oscar de Hollywood, un premio para el que su todavía amante Paul Newman debería esperar varias décadas. Joan subió a recogerlo con un vestido confeccionado por ella misma, demostrando que había aprovechado bien las clases de costura que le había dado su madre. Después, la actriz firmó un contrato con la Fox y empezó a encadenar película tras película. Vamos a ver, ¿a dónde vas cuando no asistes a clase? ¿A pasear por el bosque con esos mequetrefes de la ciudad? ¿Es eso lo que haces? Te gustaría saberlo, ¿verdad? Pues te lo voy a decir. Hago lo que me da la realísima gana. Ya se te nota, con esa cara pintada como un payaso y ese pelo y ese traje. ¡Mírate! ¿Quieres dar a entender que no te gusta cómo voy vestida? ¿Y tú quieres que las malas lenguas se dediquen a hablar de ti? ¿Es eso lo que pretendes? Sí, es mejor que vivir aquí contigo. Aquí la escuchamos junto a Yul Brynner en El ruido y la furia. Aquí acompañando a Marlon Brando en Piel de serpiente, papel por el que ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián. ¿Por qué hace esas locuras en público? Porque soy exhibicionista. Quiero que vean que estoy viva. ¿A usted no le gusta sentir que vive? Yo sé que vivo, no me importa que lo sepan los demás. Pues a mí me gusta que me miren, me vean, me oigan, me sientan. A principios de los años 60, Joan Woodward se había convertido en una de las actrices más destacadas del cine americano. Por eso no extrañó que fuera ella quien recibiera la primera estrella que inauguraba el famoso Paseo de la Fama de Hollywood. En 1958, Paul Newman y ella trabajaron por primera vez juntos en la película El largo y cálido verano. Corríjame si me equivoco, pero tengo la impresión de que la molesto. Tal vez por mi aspecto sucio y desaliñado. Veo que es sincero conmigo. Yo también voy a serlo con usted. He pasado toda mi vida con hombres dominantes que gritan y creen que hacerse obedecer consiste en mostrarse agresivos. Y no me gusta tener cerca a otro semejante. Me da con la puerta en las narices, señorita, antes de que llame a su casa. Poco después se supo que Joan estaba embarazada. Jackie, la mujer de Paul Newman, decidió entonces dar un paso atrás y le concedió el divorcio. Los dos amantes tenían el camino libre. Pues vamos a casarnos, es que no lo sabía. A mí no se me escapa nada, señor Quick. Bien, tendrá que soportarme, será cuestión de más o menos tiempo. Haré de usted la mujer más feliz del mundo. En 1958 la pareja se casó en Las Vegas. Durante los siguientes 50 años formarían uno de los matrimonios más estables y envidiados de Hollywood. También trabajarían juntos a menudo, compartiendo cartel en 13 películas. Anoche estuve observando a aquella gente mientras tocabas. También les parecías especial. Será por la música. La música, de acuerdo. Pero es algo más que eso. Es la forma en que la vives y cómo me sentí al oírte. No estaba predispuesta, es que tú eres especial. Películas como esta, Un día volveré, de Martin Reed, y otras como Desde la terraza, Un marido en apuros, Con el agua al cuello, o la película de carreras de coches 500 millas. Quisiera que estuvieras conmigo, pero es poco menos que imposible. Estoy en el coche 18 horas diarias. Yo tengo mi cronómetro, podría colgármelo al cuello y controlar los tiempos. Joan Woodward y Paul Newman tuvieron 3 hijas juntos, que unidas a los otros 3 que ya tenía Paul de su anterior esposa, formaron una familia muy numerosa. Lo contaba una de las hijas de Paul, Stephanie Newman. Ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Gracias a ella, tengo a mis hermanas. Podría haber sido otro tipo de madrastra. Podría haber sido una madrastra que no se interesara por los otros hijos de su marido. Me bordaba las fundas de la almohada. Aún tengo las postales y las cartas que me enviaba cuando viajaba por todo el mundo. Sin embargo, el criar a tantos hijos hizo que Joan tuviera que pisar el freno en su carrera de actriz. No lo dejé completamente, pero estaba en casa la mayor parte del tiempo. Entonces me di cuenta de que quizá había cometido un error, porque si me había comprometido a tener hijos, ciertamente tenía que hacerlo, porque se lo debía a ellos y a mí misma. Debía criarles, darles amor y afecto en persona, no a distancia. Mientras tanto, la carrera de Paul Newman seguía imparable, encadenando un éxito tras otro. Cuidaré mi coche, conduciré, dormiré y vuelta otra vez a lo mismo. Y yo pensaré en ti. Me iré a la cama y pensaré en ti. Well, you know what seems curious about it is that we have known each other since 1950.
Lo curioso es que Paul y yo nos conocemos desde 1952, antes de que se convirtiera en un sex symbol universal. Así que te sorprende ver cómo alguien al que conocías como ese buen chico de Ohio, que actúa en la misma obra que tú, que no tiene demasiado talento, pero que es guapo, así que puede que lo consiga. De repente se transforma en esa especie de monstruo en la que de alguna forma se ha convertido. Pero Newman también sabía agradecerle a su mujer los esfuerzos familiares que realizaba. En 1968 cayó en manos de la actriz el guión de una película titulada Raquel, Raquel, una historia sobre una maestra de escuela solterona que esperaba el amor. Joan quería interpretarlo, pero no conseguía interesar a ningún director en él. Me había medio retirado unos años mientras criaba a los niños y pensaba, ni loca vas a conseguir que alguien saque esta película adelante por ti. Entonces Paul me dijo, tienes que hacerla como sea, ya veremos cómo. Y fue el propio Paul Newman el que se colocó tras las cámaras, debutando así como director. Raquel Cameron. Pensé que iba a disfrutar de tu compañía anoche en casa de los Leighton. ¿Eres el otro invitado? Te daré una oportunidad de disculparte. ¿Vamos al cine esta noche? ¿Qué película veremos? ¿Y eso qué importa? Pues no puedo ir contigo esta noche porque le prometí a una amiga que la acompañaría a un sitio y se me está haciendo tarde. Si quiero cumplir he de irme a casa enseguida. Raquel, Raquel fue el principio de su carrera como director, carrera en la que su esposa sería su principal musa en títulos como El efecto de los rayos gamma en Las Margaritas, por el que ganó el premio de interpretación en el Festival de Cannes, Harry e hijo, o esta que escuchamos, El zoo de cristal. Esta noche soy yo el sirviente de color y tú eres la señora. No, deja, ya estoy de pie. Pues vuelve a sentarte. Tienes que estar descansada y guapa para los caballeros que vengan a visitarte. No espero a ningún caballero, mamá. Querida, lo mejor de todo es que vienen cuando menos se les espera. Martin Scorsese, buen amigo de la pareja, decía que Joan era la auténtica responsable de que Paul Newman tuviera una carrera como director. Creo que decidió aventurarse a dirigir gracias a ella. Ella mantuvo a Paul caminando por una cuerda floja y él seguía y seguía. Tal vez si no hubieran estado juntos o la situación hubiera sido diferente, él no se habría arriesgado. Además del Oscar por Las tres caras de Eva, Joan Woodward fue nominada al premio en otras 3 ocasiones más, por Raquel, Raquel, por Deseos de verano, sueños de invierno y por Esperando a Mr. Bridge, la última película que rodó junto a Paul Newman, dirigida en 1990 por James Ivory. Walter, ¿me responderías a una pregunta? ¿Aún me quieres? Si no te quisiera, no estaría aquí. ¿Y no podrías decírmelo de vez en cuando? ¿Tanto te cuesta ser cariñoso? Sabes que no soy muy bueno para ese tipo de cosas. Antes lo eras. Bueno, para bien o para mal, acabé siendo abogado en vez de poeta. Los últimos trabajos de Joan Woodward para el cine los realizó en 1993. Ese año hizo de narradora en La edad de la inocencia de Martin Scorsese y apareció también en un breve papel como madre de Tom Hanks en Filadelfia. Yo no eduqué a mis hijos para que fueran pisoteados. Ve y lucha por tus derechos, ¿de acuerdo? Como os quiero, chicos. A partir de entonces, Joan Woodward se dedicó a la televisión y sobre todo al teatro. Creó su propia compañía y actuó y dirigió diversas obras. Si estoy en el escenario disfruto por igual actuando que dirigiendo, y es que yo en realidad nunca he sido muy feliz haciendo películas. Es una cuestión de sensaciones. Cuando actúo necesito un teatro y un público porque siento que la energía te llega desde el público. También dio clases de teatro. Actores como Dylan McDermott, Allison Janney o Laura Linney son algunos de sus alumnos más aventajados. En la ceremonia de los Oscars de 2018, cuando Allison Janney ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en la película Yo, Tonya, no se olvidó de su profesora en los agradecimientos. Joan Woodward, I want to thank you for your encouragement and generosity that gave me the confidence to think I could pursue a career in acting. Quiero agradecer tu aliento y generosidad que me dieron la confianza necesaria para luchar por ser actriz, decía Allison Janney. En el año 2008, Paul Newman y Joan Woodward celebraron sus bodas de oro. ¿Recuerdas aquella tarde que estábamos en el porche de mis padres antes de casarnos? ¿Recuerdas las azaleas al lado del porche? ¿Azaleas al lado del porche? No, lamento no recordarlas. Fue el mismo día que me leíste unos versos del Rubaiyat.
Con una barra de pan y una jarra de vino, podría ir contigo al fin del mundo. 50 años de un matrimonio aparentemente perfecto, pero en el que hubo, sin embargo, muchos avatares que superar. La muerte por sobredosis de Scott, el hijo de Paul. Joan perdonó también algunas de las infidelidades del actor y consiguió que dejara de ser un alcohólico cuando le echó de casa hasta que abandonara la botella. Si apoyó su carrera de piloto de coches fue porque eso le mantenía sobrio. Claire Newman, hija de la pareja. Nunca dejaron de crecer, de apoyarse mutuamente, de encontrar nuevas cosas que les interesaran a ambos. Siempre caminaban cogidos de la mano, estaban en sintonía. Era la perfecta relación que habían conseguido después de superar los momentos difíciles. Pero lo peor estaba por venir. Pocos meses después, Paul fallecía víctima del cáncer y a Joan le diagnosticaban principio de Alzheimer. Hoy en día la enfermedad se ha apoderado totalmente de ella. Vive en Santa Mónica, en California. Sus hijas la cuidan con cariño, pero ella ya no recuerda que un día fue actriz ni que estuvo casada con Paul Newman. La enfermedad ha borrado todos sus recuerdos. Sin embargo, los que la disfrutamos en las pantallas nunca vamos a olvidarla porque tenemos la certeza de que Joan Woodward fue una gran estrella de cine y una mujer además con una gran carga de humanidad. Y después del reportaje sobre Joan Woodward, tenemos listo ya nuestro juego de las películas de esta semana. ¡Vamos, Willy! ¡Sé que tú puedes hacerlo! ¡Sé que puedes saltar este muro! ¡Vamos! ¡Confío en ti, Willy! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Puedes ser libre! ¡Vamos! ¡Puedes saltarlo! ¡Ánimo! Hold me like the river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there? Señora, lo que ocurrió fue que 3 de las señoritas han desaparecido en la roca. ¿Qué ha pasado? Pues verá, señora Appleyard, ese es el problema. Nadie sabe lo que pasó. Un nuevo cliente. Harold Sharps, el magnate del pop. Que las busque él solito si quiere fotos guarras. Irás a verle. Recuerda que estás completamente sin Blanca y has prometido invitarme a cenar mañana por la noche. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. Absolute beginner. But I'm absolutely sane. Bueno, hoy creo que había 2 asequibles y una quizá algo más complicada. Empezábamos con una película de los años 90, Liberad a Willy, la película del niño y la orca cautiva, que tenía ese tema musical de Michael Jackson que oíamos tras el diálogo. La segunda era una película australiana de los años 70, Picnic en Hanging Rock, dirigida por Peter Weir, película que contaba la historia de varias colegialas que desaparecían en una zona rocosa de Australia. Tras el diálogo sonaba su tema musical compuesto por Bruce Smeaton. Y acabábamos con una película de los años 80, Absolute Beginners, Principiantes, de Julian Temple. El magnate del pop al que aludían en el diálogo estaba interpretado por David Bowie, que también cantaba la canción principal de la película, esta que suena de fondo. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Estamos a unas horas de la ceremonia de los Oscars y pronto sabremos qué película se lleva este año la estatuilla al mejor film. Por eso el capítulo de nuestra enciclopedia de hoy va a darle un repaso a la historia de los premios para hablarnos de películas que ganaron incomprensiblemente el Oscar, venciendo a otras que lo merecían más.
Bien es cierto que en este asunto todo es cuestión de opiniones. Seguramente cada uno de vosotros tengáis la vuestra sobre qué película tenía que haber ganado tal año en lugar de la que lo hizo. Lo que hemos hecho es elegir unas cuantas ediciones en las que más o menos hay un consenso mayoritario de que no se hizo justicia con el premio. Y nuestro recorrido comienza en 1945. Ese año la ganadora fue... En cierto momento tuve que tomar una decisión. O componer canciones de éxito o seguir mi camino. ¿No se arrepiente? No. Soy muy feliz ayudando a la gente a darse cuenta de que la religión no tiene que ser así. Puede ser alegre y acercarnos a la felicidad. Pero la que lo merecía era... En estas pólizas hay una cláusula especial de doble indemnización. Pagan el doble por determinados accidentes, de esos que casi nunca ocurren. Por ejemplo, si un individuo muere en un tren, le pagan 100.000 en lugar de 50.000. Ya entiendo. Vamos al máximo, nena. Por eso tiene que ser en el tren. Would you like to swing on a star? Los buenos sentimientos que transmitía el sacerdote Bing Crosby en Siguiendo mi camino, una película de lo más normalito, se impusieron a una de las obras maestras del cine negro, como es Perdición, con su guión perfecto, su magnífica dirección a cargo de Billy Wilder y la arrolladora interpretación de Barbara Stanwyck. Qué manera más tonta de hacer el ridículo. 1977. En esa edición ganó... ¿Cree usted en eso de que América es la tierra de las oportunidades? Sí. Apollo Creed también. Y quiere demostrarlo dando a un desconocido la oportunidad de conseguir el título. Y ese desconocido es usted. Él le escogió Rocky. Esta es la gran oportunidad de su vida. Aunque debería haber ganado... Yo recorro la ciudad. Llevo gente al Bronx, a Brooklyn o a Harlem sin importarme quiénes sean. Para mí todos son iguales. Pero hay quienes ni siquiera admiten a los puertorriqueños. Yo no hago distinciones. Calle 48, cruce con Sexta. La encarnación del sueño americano y el canto a la superación personal que representaba Rocky pudo más que la visión pesimista de la, en este caso, pesadilla americana que ofrecía Taxi Driver, la película de Scorsese. En fin, fue una equivocación. 1990, la ganadora fue... Vas muy deprisa, lo estoy viendo. No, señorita Daisy, solo voy a 30 kilómetros por hora. Me gusta ir por debajo del límite de velocidad. Sí, señora, pero aquí el límite es de 60 por hora. Cuanto más despacio vayas, menos gasolina gastarás. Eso me lo enseñó mi marido. Pero debería haber sido... Me llamo Ron Kovic, soy veterano de Vietnam y he venido esta noche para decir que esta guerra es un error. Dilo todo, Ron. Me mintieron y además mintieron a todos mis hermanos. Nos obligaron a recorrer miles y miles de kilómetros para librar una guerra terrible y cruel contra unos pobres campesinos. Paseando a Miss Daisy ha pasado a la historia como una de las más injustas ganadoras del premio. Su intrascendencia como película, amén de tratar el racismo de forma edulcorada, no debía haberse impuesto a la visceral, nacido el 4 de julio de Oliver Stone. Es un verdadero disparate. 2006, aquel fue el año de... Es la sensación de contacto. ¿Qué? En cualquier ciudad por donde camines, pasas muy cerca de la gente y esta tropieza contigo. En Los Ángeles nadie te toca. Pero debería haber sido el año de... ¿Sigues siendo de pesca con Jack Twist? No mucho. Siempre me preguntaba cómo es que nunca traías truchas a casa. Decías que cogías un montón y sabes que a las niñas y a mí nos encanta el pescado. Así que una noche abrí tu caja de pesca antes de uno de tus viajecitos. Seguía con la etiqueta después de 5 años. Si dices Crash, casi todos los aficionados al cine piensan en la película de David Cronenberg, ya que pocos recuerdan el drama coral del mismo título sobre la vida en Los Ángeles que ganó el Oscar en 2006, dejando además con un palmo de narices a la gran favorita de todo el mundo, menos de los académicos, Brokeback Mountain. No me lo creo. ¿Tú te lo crees, Nelly? Yo me lo creo casi todo. Lo malo es que me da igual. 1952, el Oscar fue para... No frotes tanto, que las desgastas. Esas campanas tienen 60 años. Y han tañido al mayor espectáculo del mundo. Aunque debería haber ido para... Han indultado a Frank Miller. ¿Qué ocurre, Will? No puedo creerlo. Ben Miller está en la estación con Pierce y con Colby. Me preguntaron por el tren. ¿El de las 12? El mayor espectáculo del mundo, la película sobre el mundo del circo de Cecil B. DeMille, no era rival para una obra maestra del western como Solo ante el peligro, o incluso para El hombre tranquilo, que también competía ese año.
Las razones de su victoria las explicará luego Jack Bourbon en su sección. ¡Caramba! 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 Es lo único que se me ocurre. 1980, la ganadora fue... Estoy seguro de que su exmujer ya tendrá un abogado que le ha aconsejado trasladarse enseguida a Nueva York para establecer su residencia. Lo que tenemos que hacer nosotros es demostrar que su exmujer no es una buena madre. Y eso significa que tendré que jugar muy duro. Y si yo juego duro, ellos también. ¿Aún así está dispuesto, señor Kramer? Sí. Pero debió ganar... ¿Es eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¡Sí! ¡Napal, hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Qué delicia oler napal por la mañana! América estaba a punto de entrar en la era Reagan. Quizá eso explica que un melodrama que giraba en torno al tema de la familia, como Kramer contra Kramer, se impusiera a una de las obras capitales del cine de los 70, como es Apocalypse Now. El hecho de que el año anterior ya se había premiado a otra película sobre Vietnam, como El cazador, también perjudicó a la película de Coppola. Arriba las manos, esto es un atraco. A ver, dilo, que yo te oiga. Arriba las manos, esto es un atraco. No, con más energía. 2011, en ese año ganó... ¡No! ¡Saben nada de mi tartamudez! Es mi campo y puedo asegurarle que ningún niño empieza a hablar tartamudeando. ¿Cuándo empieza usted? A los 4 o 5. Pero tenía que haber ganado... ¿Has oído lo del nuevo sitio web que lanzaron? No. De Facebook. Me llamaste zorra por internet, Mark. Por eso he venido. Comparar mujeres con animales. Al final no lo hice. Pero eso no te impidió escribirlo. Como si todos tus pensamientos fueran tan ocurrentes que sería un crimen no compartirlos. Que una de las grandes películas de lo que va de siglo XXI, como La red social capaz de darle una vuelta de tuerca al género biopic, perdiera ante la amable y entretenida, pero poco más, El discurso del rey, es algo que muchos no se explican. Es una broma, ¿no? No, no lo es. 1983, ¿quién ganó? ¿Quién diablos es usted? Me llamo Gandhi, Mohandas Gandhi. Pues quien sea, no le queremos aquí. Le sugiero que se vuelva en ese tren antes de que arranque. Soy un indio que viaja por su propio país, no sé por qué va a haber problemas. ¿Y quién debería haber ganado? Aquí podrías ser feliz. Yo te cuidaría. No dejaría que nadie te hiciera daño. Creceríamos juntos, E.T. Es cierto que Gandhi era una película muy de Oscar y que el personaje del que trataba es reverenciado en todo el mundo, pero aquel año competía con E.T. el extraterrestre, una de las mejores películas familiares de la historia que aún hoy en día sigue siendo un icono cultural. Se lo robaron a Spielberg. No había superado el complejo de Peter Pan. ¿Ganó Gandhi? ¿Le dan un Oscar a una peli que no hay quien vea entera? Así es. 1999, la película ganadora fue... ¿Quién está ahí? Will Shakespeare. Maestro Shakespeare. El mismo, ay de mí. ¿Por qué ay de mí? Soy un humilde actor. Ay de mí, decís bien. Yo os tenía por el poeta de mi más alta estima y por autor de obras que han robado mi corazón. También soy ese. Pero más justo sería que hubiera ganado... Venimos a buscarle. A Ryan. ¿A mí, señor? James Francis Ryan, de Iowa. Sí, señor. De Peyton, Iowa, eso es. Spielberg volvía a ser derrotado ese año viendo como una película entretenida y agradable, pero no mucho más, como Shakespeare enamorado, se imponía a una obra maestra del cine bélico como Salvar al soldado Ryan. Al parecer, la agresiva campaña de publicidad que emprendió el polémico Harvey Weinstein al frente de Miramax, invirtiendo $14 millones en promocionar el film entre los académicos, dio sus frutos. Parece mentira. Señor Castrillo, ¿esto es un negocio como otro cualquiera? Negocio. Esto es un robo como la copa a un pino. 1981, ganadora... Estaba enfadada, Conrad. Estaba enfadada tu madre porque dejaste el equipo de natación. Para ti todo es blanco o negro, papá. No te enteras de nada. ¿Qué cosas? Por favor, quiero que me lo digas. ¡Que me odia! ¡No te has enterado! Tu madre no te odia, Conrad. Aunque debía haber ganado... Sé que no soy Laurence Olivier, pero si él se hubiera enfrentado a Sugar Ray, habría dicho que la clave no está en el ring, sino en la escena. Den un escenario a este toro donde pueda demostrar su bravura. Pues aunque lo mío es pelear, más me gustaría saber recitar. ¿Hay alguien que se acuerde hoy en día de Gente Corriente, la película que dirigió Robert Redford? La era Reagan de nuevo imponía su sensibilidad conservadora, haciendo que este insulso drama familiar venciera a grandes títulos de los 80, como a la postre resultaron ser Toro Salvaje o incluso El hombre elefante, que también estaba nominada. ¿Ha bajado el coeficiente de inteligencia mientras yo estuve fuera? 2017, esta seguro que la recordáis. Ganó... Pero bueno, ¿qué haces aquí?
Ya estamos con el cabeceo, colega. No has cambiado ni un pelo. Sigues sin decir más de 3 palabras seguidas, ¿eh? Dijiste que me cocinarías algo. Eso lo he dicho. Sí, te lo dije, ¿no? Podría servirte el especial del chef. Pero todos esperaban que ganase. ¿Y por qué no abres tu club? Tú misma dijiste que nadie querría ir a ese club. Por favor, ya verás cómo la gente querrá ir, porque a ti el jazz te apasiona y a la gente le encanta lo que a otros les apasiona. ¿Cómo olvidarnos del lío que montó Warren Beatty al equivocarse al leer la tarjeta de la ganadora de aquel año? There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. La excelente pero muy minoritaria Moonlight le arrebataba el Oscar sobre el mismo escenario a la gran favorita de la noche, La La Land. Muchos aún piensan que la equivocación de Warren no debía haberse rectificado. Nuestra carísima botella de vino, pero la estábamos reservando para una ocasión especial. Solo me había planteado abrirla 2 veces, en la noche de las elecciones y cuando creíamos que La La Land iba a ganar el Oscar. Está siendo un día duro. Existen, por último, otros casos que son más discutibles. Los hay que piensan que Ciudadano Kane merecía mucho más el Oscar que Verde era mi valle en la edición de 1941, o que Pulp Fiction debía haberse impuesto a la ganadora Forrest Gump y En busca del arca perdida a Carros de fuego. Y cómo elegir entre tanta obra maestra como el año en que ganó Rebecca de Hitchcock, imponiéndose a El gran dictador, Historias de Filadelfia y Las uvas de la ira. Y es que en esto de los Oscars siempre hay alguien que acaba indignado. Creo que deberíamos volar la ceremonia de los premios de la Academia. Cálmate. Que los académicos no siempre aciertan con sus decisiones es algo evidente, y siempre habrá quien se sienta perjudicado o tratado injustamente. La historia de los Oscars siempre ha sido una historia de sonrisas y lágrimas, o, abundando más en otro título de película, una guerra con vencedores o vencidos. Ya lo decía Bob Hope en una de sus famosas presentaciones. Esta es la gran velada de la industria cinematográfica. Es la noche en la que la guerra y la política se olvidan y averiguamos a quién odiamos de verdad. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Charlamos hoy con la actriz María Vázquez, que este fin de semana acaba de estrenar su última película, Nosotros, dirigida por Elena Taberna. María Vázquez es gallega, de Vigo, tiene 45 años y la hemos visto en películas como Matajaris, por la que fue candidata al Goya, Quien a hierro mata, o Matria, por la que fue nuevamente candidata al Goya. Yo creía que quería ser bailarina porque yo hacía ballet clásico, me examiné de ballet y como que el baile me gustaba. ¡Vimos a Yuma! No me apetece, que estoy reventada. Non hai nin 3 días que pillastes como mundo e xa estás que queres ir outra vez. Botar os bailes. Pero yo me di cuenta que quería ser actriz, una, porque en los exámenes de ballet yo sacaba suficiente en técnica, o sea, raspaba, probaba, y sobresaliente en expresión. Digo, esto ya me daba pistas. Y porque sí, siempre actuaba en yo qué sé, Navidad, en las fiestas familiares, mis hermanas y yo actuábamos siempre. Cuando mi padre, esto es algo que cuento siempre, gracioso porque no tengo trauma, cuando nos castigaban nos mandaba al cuarto de baño, no nos encerraba, nos mandaba a cerrarnos al cuarto de baño. Hace lo que le da la gana. Yo creo que hay que ponerle límites. ¿Te vas a ponerme a explicar otra vez cómo tengo que educar a mi hija? Pero a mí esto me parecía fascinante, porque ahí yo sí que actuaba mucho. Me componía personajes, actuaba, me hacía entrevistas. Entonces digo como un poco en broma, pero realmente yo lo vivía intensamente, que ya he ganado todos los premios, porque ya he ganado Oscar, he trabajado con Pedro Almodóvar, Goya, o sea, yo soñaba lo grande y lo vivía súper real. El gazpacho estaba dopado con somníferos. Pepa. Con mi hermana me sabía de memoria un montón de secuencias. Fue de las primeras pelis que vi infinito. He crecido mucho con Pedro Almodóvar y mis padres veían, y además era la época que a los niños no nos dejaban ver sus películas porque había escenas de sexo y yo me escondía detrás del sofá porque me parecía maravilloso el universo que él contaba, que era muy diferente a lo que estábamos habituados a ver, ¿no? Como que te contaba otros mundos, otras mujeres. Mujer fartura de loita. Me fui a Madrid como a estudiar más danza y a estudiar teatro para complementar la danza, porque no sabía si quería más un contemporáneo o dedicarme, porque es verdad que el ballet clásico tiene los días muy contados, ¿no?
Y cuando empecé a estudiar en el Teatro de la Danza dije, vale, es que es esto lo que quiero hacer y ya me empecé a formar. Yo estudié en el Teatro de la Danza, luego entré en Coraza y ya no hubo marcha atrás, es que ya vi que era lo que me pulsaba, ¿no? Como que me podía expresar ahí, que me gustaba mucho. Ya, pero vamos a ver, una vez dentro necesito... Una vez dentro te las apañas. Búscate la vida como hemos hecho todos. Es fascinante, me sigue pasando esa cosa. El teatro por un lado me da muchísimo miedo y cada vez que hago teatro estoy muchos meses diciendo quién me mandaría a mí, porque antes de salir a escena estoy siempre que me muero del dolor de estómago, pero una vez que salgo es un viaje que engancha muchísimo y que sales como con una adrenalina incomparable a casi nada, yo creo. Igual yo creo que también en Silencio Roto, como Moncho Armendáriz, que fue la primera peli que hizo, aunque era un papel secundario, fue bastante chulo el viaje, ¿no? Y como que la profesión me dio bastante valor. Mi marido hace lo que le mandan. Él no tiene la culpa de lo que pasa, solo obedece órdenes. ¿Te crees que yo no estoy harta? Siempre angustiada, esperando a que vuelva de patrullar o que me lo traigan. Y gracias a eso fueron como cayendo otros hasta llegar a Mata Haris, que sí que igual también porque Itziar Arbollain estaba en un momento también muy... Bueno, sigue estando, ella es como una directora muy considerada y entonces eso te abre puertas también, ¿no? Como que te ve otro tipo de gente. No voy a seguir con el caso. ¿Que no vas a seguir con el caso? ¿Y eso? ¿Por qué no? Porque no quiero, porque no me gusta el tema. La empresa nos ha mentido. Este tío no está robando, está haciendo algo que es legal y que tiene todo el derecho. Hacía un cine social también muy interesante en esa época. Y a mí me abrió mucho mundo, ¿no? Como que de repente ese tipo de cine dije, a mí es un cine que hoy día es lo que me sigue gustando más, ¿no? Como intentar encarnar esos personajes, pero que lo parezcan, ¿no? No construidos, aunque haya construcción, porque no soy yo, pero que parezca que soy así. Eso es lo que más me gusta. Manuel lo único que está haciendo es tratar de que a la gente le hagan un contrato en condiciones, de que no pongan a los mayores de 50 en la calle por la cara, Mira, que no les Inés, quiten sus... eso lo están haciendo las empresas todos los días. Muy bien, yo no quiero ayudar. Es que al final una película tú la tienes que defender, ¿no? Y para interpretarla yo por mi manera de trabajar, que hay muchas maneras todas lícitas, yo tengo que entender lo que cuento, tengo que creer en lo que cuento y tengo que entender también y creer en el universo del director o de la directora. He estado viendo una película en la 2. Te querré siempre, es el título en español. Y yo también la he visto. Me ha gustado, aunque es triste. Y si no, me cuesta. Yo quiero ser obediente, pero no me sale. Y me sale la rebelde de por qué esto así y tal. A una isla del Caribe he tenido que emigrar. Sí que creo que tenemos una responsabilidad como sector, ¿no? De mostrar cosas a la sociedad y aunque hagas cualquier entretenimiento puedes hacerlo con una perspectiva de género, con una diversidad, o sea, como que es necesario porque al final tú le estás dando imaginarios a la gente y sobre todo a la gente joven que necesita y que esto es muy inmediato y que educas mucho más rápido que la educación. Entonces creo que sí que tenemos una responsabilidad y que al final que te digan no todo es política, es que todo es político en la vida, ¿no? Desde lo que te cuesta el café hasta ir al médico, es que todo es política, es inevitable. Entonces para mí hay que ser comprometido y tener responsabilidad con el trabajo que uno hace. Tú de momento te vas a Getafe. ¿Ahora? Sí. Joder, Carmen, llevo 3 días sin pisar mi casa nada más que para dormir. No sé si mi gato está vivo o está muerto. Llevo semanas sin poner la lavadora y además he quedado. Necesito vivir tranquila, vivir al margen del ruido. Y luego creo que hay también un elitismo cultural gordo, ¿no? Del que yo quiero huir un poco. Yo estoy un poco ahora por la lucha en mi pueblo también, ¿no? De democratizar la cultura, pero de verdad, que pueda la gente desde abajo hacer la cultura para todas las personas, ¿no? Hay mucha gente que no accede a la cultura, ni puede estudiar nada que tenga que ver con la cultura, ni puede verla. Y yo creo que se necesitan más historias de gente de abajo, que al final es mucha más que la gente que está arriba. Y esto pasa porque también la gente que estudia cine, que no es que tenga nada de malo, es así, pero estudiar cine es caro. Entonces llegaban privilegiados y necesitamos que lleguen gente no tan privilegiada porque la cultura tiene que ser para todo el mundo. Miña terra galega, es duro estar lejos de ti, lejos de ti. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor, no pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos?
Que 3 presidentes estadounidenses como Eisenhower, Reagan y Clinton la citen como su película favorita de todos los tiempos dice mucho de lo que significa para los norteamericanos el western que os traigo hoy. Clinton en concreto se la hizo proyectar un total de 17 veces en la Casa Blanca durante sus 2 mandatos. Os estoy hablando de Solo ante el peligro. La dirigió Fred Zinnemann en 1951 y la historia que cuenta la conocéis casi todos. Hace 5 años envié a un asesino a la cárcel. Se suponía que sería ahorcado, pero al fin le conmutaron la pena. Ahora está en libertad. No sé cómo lo ha logrado, pero el caso es que va a volver aquí. Sigo sin entender nada. Es un salvaje, una especie de loco. Vendrá al marjalero. El sheriff Gary Cooper, recién retirado tras casarse con su novia, Grace Kelly, ha de volver a colgarse la estrella para enfrentarse en solitario a ese bandido que está a punto de llegar al pueblo. Nosotros ahora os vamos a contar algunas cosas más sobre la película que quizá no sepáis. Solo ante el peligro nació en plena caza de brujas del Comité de Actividades Antiamericanas que presidía el senador McCarthy. El juez se ha marchado, Harvey ha dimitido y yo no consigo encontrar voluntarios. A muchos les da por hablar de orden y de ley en vez de hacer algo básico en que apoyarlas. Tal vez porque en el fondo no les importa en absoluto. Esa es la triste realidad. El guionista Carl Foreman había sido convocado para comparecer ante el comité debido a sus antiguas simpatías comunistas. Cuando buscó ayuda entre sus colegas para que respondieran por él, todos se negaron. Todo en la vida tiene su límite. Tengo mujer e hijos. ¿Qué iba a ser de mis hijos? Foreman acabaría huyendo a Inglaterra antes de terminarse el rodaje de la película, en cuyo guión vertió su experiencia personal para contar la historia de un hombre abandonado por todos los demás. ¿Cuándo vendrán los otros muchachos? Hay que preparar nuestro plan. ¿Los otros muchachos? No hay ningún otro muchacho, Herr. Tú y yo solo. ¿Bromeas? No he podido convencer a nadie. No lo creo. Esta ciudad no puede ser tan ruin. Y es que Solo ante el peligro lanzaba un mensaje soterrado contra el macartismo. En aquella época, Hollywood se había convertido en un lugar mezquino, lleno de cobardes y delatores que daban la espalda a sus amigos con problemas con tal de no perder su mansión y su piscina. Viene hacia aquí, haz lo que te he dicho, no le dejes entrar, no importa lo que diga, sea lo que sea, no estoy en casa. Sanch, es amigo tuyo. No me repliques, estará aquí dentro de un segundo. No me va a creer, notará que le estoy mintiendo. Tú haz lo que yo te digo. El propio director de la película, Fred Zinnemann, fue interrogado por el comité, pero no pudieron demostrar que hubiera un doble mensaje en la historia, que, según el director, era simplemente la de un hombre íntegro y fiel a su deber. ¿Por qué paramos? Esto no puede ser, debo regresar, Anne. ¿Por qué? Lo veo claramente. Ellos me están haciendo huir y yo jamás he huido ante nadie. En un principio, el actor elegido para protagonizar la película era Gregory Peck, pero este rechazó el papel, algo que años más tarde reconocería como el mayor error de su carrera. En 1950 yo había rodado una película titulada El pistolero, que había tenido bastante éxito. 6 meses más tarde vino Stanley Kramer con el guión de Solo ante el peligro, y al leerlo pensé, esto es de nuevo El pistolero, así que lo rechacé. Gary Cooper, en cambio, dijo que sí, ganó un Oscar y la película se convirtió en un gran clásico del western. Kirk Douglas, Burt Lancaster o Montgomery Clift tampoco aceptaron. Fue entonces cuando el productor Stanley Kramer propuso el nombre de Gary Cooper. En la United Artists no les gustó la idea. Cooper tenía ya 51 años y estaba en pleno declive profesional. Había desaparecido hacía tiempo de la lista de los 10 actores más taquilleros. No te imagino en ese papel, Will. Yo sí. Yo también. Es buena cosa, además. En el estudio querían a alguien más joven, pero Stanley Kramer lo tenía claro. Tú tienes mucha planta, tienes la espalda muy ancha, pero él es un hombre. Y para ser un hombre hay que tener algo más que una buena espalda. Y tú, Harvey, estás empezando el camino. Por su parte, Gary Cooper vio la gran oportunidad que significaba para él ese personaje y aceptó rebajar su caché a la quinta parte de lo que solía cobrar y se esforzó al máximo en el rodaje, a pesar de que por entonces no estaba en muy buena forma. Póngase cómodo, señor Kane. Voy a curarle. Échese. Padecía una úlcera sangrante, artritis en la cadera y fuertes dolores de espalda. Fred Zinnemann rompió las normas clásicas del western y aprovechó la debilidad física de Cooper para cargar su personaje de humanidad. Siempre me han atraído las historias en las que el personaje principal es algún tipo de inadaptado que no hace lo que se espera de él. A menudo ni siquiera desea hacerlo
e incluso se enfrenta a su destino. El director ordenó que se usara muy poco maquillaje en él y clavó su cámara en las arrugas del actor y en su gesto dolorido, saltándose la costumbre de que el bueno de la película fuera un tipo de aspecto radiante y carácter animoso. No trates de ser un héroe, no tienes por qué serlo, ni siquiera por mí. No es que quieras ser un héroe, si crees que eso me gusta, te equivocas. Gracias a este héroe de carne y hueso, a este hombre que está solo ante el peligro y tiene miedo por ello, Gary Cooper ganó su segundo Oscar y firmó la interpretación más intensa y realista de su carrera. Todavía hoy en día el sheriff Will Kane sigue siendo uno de los personajes más queridos y admirados por el público estadounidense. Maria Cooper, hija del actor. Una de las razones por las que Gary Cooper se convirtió en el héroe americano para tanta gente fue porque nunca se sintió realmente distinto al hombre de la calle. Recuerdo habérselo oído hasta en los últimos días de su vida. Solo soy un tipo sencillo, con suerte, decía. En los personajes que escogía siempre había una profunda fe en la nobleza del espíritu americano. Puede que suene a cursi, pero él lo sentía así. La chica de Solo ante el peligro es Grace Kelly. No estaré aquí cuando todo haya terminado. Me pides que espere una hora para saber al fin de ella si soy esposa o viuda. Eso es pedirme demasiado y no esperaré. ¿Cómo lo oyes? Si no vienes conmigo ahora, yo subiré a ese tren cuando salga de aquí. La actriz había debutado en las pantallas unos meses antes en la película 14 horas de Henry Hathaway, con un papelito de apenas un par de escenas que había pasado totalmente desapercibido. Desilusionada, había decidido volver a Nueva York para seguir trabajando en el teatro, cuando su agente envió una foto suya al productor Stanley Kramer. Me envió una fotografía suya justo cuando estaba haciendo el casting para Solo ante el peligro, y aunque sabía que era casi una desconocida, quise verla. Entonces vino a la entrevista y aunque la prueba era para un western, se presentó muy arreglada, llevando incluso guantes blancos. Aquello me encantó, porque transmitía una gran elegancia y dignidad. Fue precisamente ese aire distinguido lo que le valió el papel de esposa de Gary Cooper, personaje que a la postre lanzaría la carrera de Grace Kelly. ¿Tanto le acobarda el ruido de los disparos? No, señora Ramírez. He oído tiros. Mi padre y mi hermano murieron a balazos. Esa imagen dejó su huella en mi alma. No discuto quien tenga o no la razón. Solo creo que deben practicarse mejores modos de convivencia. De Lee Van Cleef ya hablamos hace unas semanas. En un principio había sido contratado para interpretar al ayudante del sheriff, pero su nariz ganchuda le daba aspecto de villano. Kramer le pidió que se la operara, pero el actor no quiso y fue relegado al papel menor de pistolero, personaje que además no dice una sola palabra en la película. Gary Cooper propuso entonces a su amigo Lloyd Bridges para hacer de su ayudante. ¿De veras creías poder imponerle eso a Kane? ¿Por qué no? Me necesita, y más me necesitará cuando llegue Frank Miller. Él debía haberme nombrado sheriff. Está resentido, eso es todo. Resentido por lo nuestro. ¿Se lo has dicho? Naturalmente. Eres un imbécil. ¿No querías que lo supiera? Oye, ¿quién dejó a quién? ¿Fuiste tú a él o él a ti? El reparto se completaba con Katy Jurado, en el papel del antiguo amante de Frank Miller y del sheriff Will Kane. Por cierto, que el personaje de Gary Cooper se llamaba originalmente Will Dawn, pero a la actriz mexicana le costaba mucho pronunciar ese nombre y decidieron cambiárselo por Will Kane. Deberías irte de la ciudad, no sé lo que pasará. Yo no le tengo miedo. Ya sé que no, pero tú sabes cómo es. Quizá no sepa nada. Me refiero a lo nuestro. Fácil que se lo hayan escrito. En cuanto al bandido al que esperan, Ben Miller está interpretado por Seth Woolley, un actor que ha pasado a la historia del cine sobre todo por ser el autor del famoso grito Wilhelm, utilizado en cientos de películas. Lo realizó por primera vez en la película Tambores Lejanos, en una escena en la que le disparaban. El grito lo conservó el departamento de sonido y desde entonces se ha usado en películas de toda clase, desde La Guerra de las Galaxias a Toy Story. Este es el grito Wilhelm. Solo ante el peligro se rodó en apenas 5 semanas y ninguna escena requirió más de 3 tomas. Sin embargo, el montaje final no gustó nada al estudio. Incluso se plantearon no estrenar la película. Y aquí surgió la figura del montador Elmo Williams, que en apenas un fin de semana marcó el destino de Solo ante el peligro. Mucha rapidez para ser domingo. Elmo realizó un nuevo montaje en tan solo 2 días. De entrada eliminó todas las historias secundarias, pero lo más importante, decidió convertir el western en una historia de suspense a contrarreloj. Sabes que solo me queda 1 hora y tengo mucho que hacer.
Quédate en el hotel hasta que termine. El montador hizo que la película durara exactamente lo mismo que la acción del film. Kane va a ser hombre muerto dentro de media hora y nadie piensa en hacer nada para impedirlo. 85 minutos, el tiempo exacto que Gary Cooper tarda en enfrentarse a su destino. Para ello insertó una serie de planos de un reloj en el transcurso de la historia que iban provocando cada vez más tensión en el espectador ante la inminencia de la hora del ataque. ¿Cuántos ataúdes tiene? 2. Por lo menos vamos a necesitar otros 2. Manos a la obra, Flynn. Por su trabajo, Elmo Williams también ganó el Oscar. Las otras 2 estatuillas que obtuvo la película fueron para su banda sonora, partitura y canción, compuestas por uno de los grandes nombres de la música de cine. Ladies and gentlemen, one of Hollywood's most distinguished composers, the fabulous Mr. Dmitri Tiomkin. How do you do? La música de Dmitri Tiomkin tenía una fuerza dramática inusual. A diferencia de otros westerns, sonaba durante casi todo el metraje y en muchas secuencias era el elemento que sostenía toda la acción. No me empujes, Harvey. Estoy harto de que me empujen. Pero sobre todo, Tiomkin tuvo la idea de comenzar la película con una balada cantada que acompañaba las primeras imágenes y los títulos de crédito. Así que contrató los servicios del cantante country Tex Ritter y se puso a ensayar con él. Do not forsake me, oh my darling. En el cine de los años 50 había una regla no escrita que prohibía que sonara una canción con letra antes del primer diálogo. Por eso el Do Not Forsake Me, oh my darling, que cantaba Tex Ritter, resultó absolutamente rompedor y a partir de entonces impondría la moda de incluir en las bandas sonoras de los westerns una canción como leitmotiv de la película. Do not forsake me, oh my darling. On this our wedding day, do not forsake me, oh my darling. La canción sonaba también al final del film. De esta forma la gente salía tarareándola del cine y desde ese momento quedaba identificada con la película. La unión de todos estos elementos, el guión de Carl Foreman, la dirección de Fred Zinnemann, el trabajo de Gary Cooper, el de Elmo Williams y el de Dmitri Tiomkin, hicieron de Solo ante el peligro una de las grandes películas de la historia del cine. Ya os contamos que Solo ante el peligro no gustó nada a John Wayne, que la consideraba un western cobarde y antiamericano. De hecho, su película Río Bravo surgiría como contestación a esta, pero algunos dicen que hizo algo más. Y aquí enlazamos con el reportaje que emitimos antes, el de las grandes injusticias de los Oscar. Parece ser que John Wayne y la columnista Hedda Hooper maniobraron en la sombra para que la Academia de Hollywood no le diera el Oscar a la mejor película a Solo ante el peligro, que era la gran favorita de aquel año, y se la dieran en cambio a El mayor espectáculo del mundo, la película sobre el mundo del circo que dirigió el probado macartista Cecil B. DeMille. Eso al menos dice la leyenda, y sabiendo cómo se actuaba en Hollywood en aquellos días, creo que es bastante posible. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Pues como estamos en fin de semana de Oscars, hoy queremos recordar la última canción hasta ahora en hacerse con la estatuilla, la ganadora del año pasado. La cantante Billie Eilish conseguía su segundo Oscar por What Was I Made For, canción de la película Barbie, compuesta junto a su hermano Phineas O'Connell. Los dos ya habían compartido una estatuilla en 2022 por No Time to Die, la canción de la película Sin Tiempo para Morir de la saga James Bond. What Was I Made For de Barbie no solo ganó el año pasado el Oscar, sino también el Globo de Oro y el Grammy a la mejor canción del año. Con ella nos despedimos esta semana. Veremos en la madrugada del lunes qué nueva canción se viene a sumar a esta lista. Un saludo de Leo Castro y de Antonio Martínez y hasta la próxima. Now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for?
made for? What was I made for? 'Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might. Someday I When did it end? All the enjoyment. I'm sad again. Don't tell my boyfriend. It's not what he's made for. What was I made for? 'Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might. Someday I think I forgot how to be happy. Something I'm not, but something I can be. Something I wait for. Something I'm made for. Something I'm made for. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.